Ok. Tenemos noticias. Se aprobó el royalty minero. Finalmente, Sí, se aprobó el royalty minero después de todas las discusiones que hubo, lobby, amenaza, bueno, en fin. Se aprobó, ¿por qué voy a poner en mi Instagram? Bueno, el royalty minero que fija un impuesto específico a las grandes mineras y que al mismo tiempo va a beneficiar a las regiones. Para que se entienda, producciones de 80.000 toneladas y más, 46,5% de impuestos. Producciones que van desde las 50.000 a las 80.000 toneladas en 45,5% de impuestos. Se supone que en régimen, si todo anda bien, se debería recaudar del orden de los 1.350 millones de dólares. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, que lo vemos ahí, con los parlamentarios. Ahí atrás también está el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, expresidente del Senado, señala que sobre todo en materia de seguridad es donde irían a parar estos dineros, algo muy importante por estos días. ¿Me querías decir algo? Te interrumpí. No. Lo que pasa es que, ¿por qué se dio una abrumadora mayoría? Son 101 votos. Contra 24 y 3 abstenciones. Claro, eso fue categórico. Y es básicamente porque tiene que ver con que ellos representan también provincias, regiones que van a ser las mayores beneficiadas. Lo que consiste este royalty no solamente en cambiar y mejorar el impuesto a las empresas mineras y a la explotación de los recursos naturales. Es donde va el dinero. Es donde se va a repartir. Entonces ahí, claro, se deben a los subelectores, que van a verse beneficiados regiones que antes no le llegaba un mango. Así es. Y las que son las productoras principales también van a recibir plata que va a significar para esa zona una mejoría sustantiva en lo que decías tú, no solamente en temas de seguridad, sino también en infraestructura. Van a poder reinvertir ese dinero en su propia comuna, sector, territorio, como llaman hoy día. Que es lo que alegan, y eso, por ejemplo, eso es unánime, entonces por eso tiene este voto a favor de 101 votos que es categórico. La pregunta es, ¿por qué costó tanto, digamos? Porque tuvieron que hacerle enmiendas y correcciones que dejara feliz a todos. Por ejemplo, zonas como Calama, Antofagasta mismo, en fin, distintas zonas mineras. Sí, a mí me llamó la atención. Que hace mucho rato que están pidiendo esto. Sí, lo que más usaban como herramienta de crítica a los republicanos, que ellos votaron en bloque en contra. Pero aparece el factor Moreira. Y Moreira dijo que esta ley está muy bien y hay que apoyarla y todo, distanciándose mucho de republicanos Moreira. Eso también es un tema que da como lectura después de esta votación. Que hay una parte que entiende un poco que no es solamente decirle que no al gobierno, sino ir en búsqueda de los beneficios que van directamente a favorecer a los chilenos todos, ¿no? Y no en un gobierno particular, sino como a largo plazo. Ahí está la ministra de Minería, Marcela Hernando. Lo que pasa es que además hay una lucha soterrada en la derecha. ¿Y por qué una lucha soterrada? Porque en el Consejo Constitucional hay una mayoría de republicanos. Y en el Congreso Nacional, la mayoría de los parlamentarios de oposición no son del Partido Republicano, son de la UDI, son de Renovación Nacional y son de Bópoli, que ese grupo, agrupado como Chile Seguro, que así se llamaba el pacto, digamos, en el Consejo Constitucional, que comienza a trabajar el próximo 7 de junio, son minoría. Entonces, en el fondo, ustedes, perfecto, allá, un tema constitucional acotado, nosotros en el Parlamento, entonces... Sí. Más allá del beneficio del país, porque bueno, uno quisiera que siempre fuera así. Más que, porque también, claro, lo que hablamos. Hay diferencia más que un triunfo para tratar de marcar. Claro, más allá del triunfo de Boric o el triunfo de este gobierno en particular, lo que es un beneficio a largo plazo para todo el país, independiente del gobierno que esté en ese minuto. Claro, lo que pasa es que son beneficios para el Estado de Chile. Y para todos sus componentes, todos sus habitantes. Claro, es un logro, por eso digo, es un logro digamos, que va en beneficio de quienes lo necesitan y como tú muy bien marcas, las regiones que siempre quedan desplazadas, porque no sé si tú te acuerdas que en algún momento como que a todos les dio como una onda así como de energía regionalista. Pero se quedan los discursos, ¿no? Sí, pero además hay un tema re interesante, Felipe, perdona que me extienda, pero es que hay una sensación, porque salió de hecho que mejoró la economía y las proyecciones que iban medias pesimistas, el crecimiento económico ya se puede decir que es estable, ¿no? Pero además Marcelo anunció, 2.000 millones de dólares en bonos que salieron a vender. Apareció una cantidad impresionante de países que se interesaron en adquirirlo. Sí. Y mucho más de lo que se esperaba. Entonces,
hay una sensación entre lo que se te comunica, lo que se te está tratando de instalar como idea y se confronta con una realidad que dista mucho en términos de los resultados macroeconómicos. Porque lo dije ayer, los números siempre son interpretables, ya, pero lamentablemente. Pero ¿cómo no va a ser un beneficio para la gente que el sueldo mínimo también, otra cosa que se logró, quede ya en 500.000? Sí, pero lo del sueldo mínimo hay que decir que pasó de la Cámara al Senado, hubo modificación y por lo tanto vuelve a tercer trámite de nuevo a la Cámara. Y la ministra del Trabajo, Janet Jara, pone una voz de alerta respecto a lo que significó los votos en contra de Chile Vamos, porque ella señala que había un compromiso por parte de los parlamentarios de oposición para votar a favor de estos 500.000 pesos y en el Senado se votó en contra. Se aprobó igual, pero es una voz de alerta respecto a lo que eventualmente pueda pasar ahora en tercer trámite en la Cámara de Diputados, donde finalmente se le hicieron los guiños a las pequeñas, medianas y a las pequeñas y medianas empresas, que era algo que él en algún sector político estaba pidiendo, y se le dio, digamos, el dedito para arriba para usar jerga más juvenil. Entonces hay un signo de interrogación por parte de la autoridad respecto a lo que eventualmente pueda ocurrir con el sueldo mínimo, que hay que recordarlo porque de repente la gente se pierde. Por ejemplo, a propósito del tema de las 40 horas laborales semanales, que esto se buscó un consenso, un acuerdo entre las partes, trabajadores, gobierno, oposición y empresarios. En el caso del salario mínimo se buscó exactamente lo mismo, algo que ha sido alabado por algunos sectores a la ministra y también criticado de su propio sector político, ni hablar de la oposición, digamos. De su propio sector político, recordemos que ella es militante del Partido Comunista y algunos de la Prueba de Dignidad señalaron que de alguna manera el programa del presidente Boric no se está cumpliendo, digamos, al pie de la letra y que se buscaron consensos con fuerzas políticas que no están en el sector propio. Bueno, pero sea como sea, ella buscó ese logro. Si al final, claro. Algo que incluso lo reconoció el ex candidato al Consejo Constitucional y expresidente de la CPC, Juan Sutil. Se lo reconoció a ella, ¿sí? Más que una cosa de gobierno, se lo reconoció específicamente a ella su poder de negociación. Y así tiene que ser, más allá del lado que sea el que propone. Obvio. Si es una medida que va en beneficio de la mayoría de la población, para adentro. Si es republicano, o es PC, o es DC, o es RN, los nombres, da lo mismo. Si trae beneficio, y por eso te planteaba el tema. Se filtró hoy una conversación telefónica que tuvo el presidente Gabriel Boric con el presidente del Partido Republicano. ¿Mira? Con, siempre lo confundo con el ex convencional constituyente, no es Agustín Esquella. Si me pueden ayudar con el nombre de pila, de apellido Esquella. Sí. Que el presidente lo llamó para conversar acerca de lo que iba a significar el proceso constituyente. ¿Por qué? Bueno, porque el 7 de mayo se estableció una mayoría abrumadora por parte de digamos, representantes en el Consejo Constitucional de lo que significa el próximo Consejo que comienza a funcionar el próximo... Arturo Esquella, muchas gracias. Se filtró hoy esa información, lo que va un poco en la línea de lo que acabamos de hablar. En el fondo... en vez de separar aguas, no atrincherarse, juntar puentes respecto a algo que inevitablemente se tiene que dar. Exactamente. Oye, mira, yo te quiero invitar, Felipe, porque dijiste en algún momento que los números y todo el tema, y siempre uno quiere buscar la comparación, ¿no? En términos de cómo nos encontramos nosotros respecto al resto del planeta en distintas categorías de números, ¿no? Sí. En estadística. Mira, vamos viendo algunas que tienen que ver precisamente con... economías más grandes del mundo el 2028. Para que te hagan una idea, Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial única, la primera, pero mira, muy seguidito de China, que está creciendo exponencialmente. Yo ahí marcaría, fíjate, porque si tú te fijas después, India, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Brasil, Canadá, Italia y Rusia, si bien son cifras estratosféricas, hay una baja sustancial. O sea, observa la distancia. China es 5 veces más que India, ¿no? Y que es el tercer lugar. Por eso, ahora uno empieza a entender por qué se buscan aliados y los bloques, ¿no? ¿Por qué China se está asociando con los rusos? ¿Por qué se buscan? Porque China se convirtió en la segunda potencia más grande del planeta en términos económicos, en términos de su economía. Mira ahí cómo empiezan a figurar. Y Argentina, pese a toda su crisis y todo, por el tamaño que tiene como nación, lo mismo que pasa con México, siguen siendo economías enormes, muy grandes, gigantescas. La de Brasil
ni hablar, que también está ahí, aparece en la lista, ¿no? Pero es interesante entender un poco por qué Estados Unidos, dentro de toda la, entre comillas, decadencia que está viviendo en términos de liderazgo mundial, sigue siendo la principal potencia económica del planeta. Mira, y hay otro dato que también tiene que ver con la inflación, de la cual tanto se ha hablado. Mira, en Argentina no tienen cómo manejarla. 4%. Están desesperados. También, de nuevo, fíjate, la diferencia entre el primer y el segundo lugar respecto al resto. Sí. ¿Te fijas? Cuando hablamos de 8,3%, por ejemplo, que tiene Italia, uno dice, chuta, es una inflación alta. Claro, es una inflación alta, pero que tú de alguna manera puedes controlar y que de una u otra forma eso, digamos, lo puedes bajar. Pero cuando estamos hablando de un 104% anual, es una cosa que no tiene control, básicamente. Si no, eso es lo que ocurre. Y además eso incide en el precio de los alimentos, que en una figura tan extraña, fíjate que es lo que ocurre todavía y se habla de la cantidad de gente desde Chile que viaja a la Argentina a comprar. Claro, que son muchos productos que están subvencionados, que están respaldados por políticas de Estado de darle un precio menor para que la población tenga acceso a ella. Ahora, son productos, digamos, de primera necesidad. De primera necesidad, qué sé yo, artículos de aseo, qué sé yo... ¿cómo se llama? Alimentos no perecibles. Claro. Bueno, ni hablar la carne, si tú vas a un restaurante. Pero ¿cachai? Entonces, con una inflación muy alta, no se debe precisamente al alza de precios de los productos básicos. Mira, sigamos avanzando, estamos revisando algunas estadísticas. Ahí está a propósito del tema de la inflación en la comida. Mayor inflación en alimentos. El Líbano, una cosa disparadísima, Venezuela. 352%. Y en Argentina prácticamente coincide con la inflación monetaria. Claro, lo que pasa es que hay que recordar que lo que dice el Pollo respecto a los alimentos tiene que ver con el dólar blue, claro, que es el dólar que se le da al, digamos, al turista extranjero, no es el que se le entrega. Mira, al hay otra estadística local. interesante a propósito de un tema que está candente, que es el tema del litio. ¿Quiénes tienen la mayor reserva mundial? Bolivia lo encabeza. Argentina lo sigue y Chile ahí, en lo que llaman el triángulo del litio. Así es. Que es estratégico. Por eso donde está buscando China. Sí, pero el mayor productor sigue siendo Australia, entonces tiene que ver con lo que se está planteando ahora, a propósito del royalty y todo, ahora tener, como dijeron los propios protagonistas. Claro, que no es lo mismo tener la mayor cantidad de reserva que el mayor productor. Y no necesariamente que ser el mayor productor significa que esos recursos quedan en el país. Claro. Por eso la importancia del royalty. Ahí está saliendo toda la estadística total de lo que significa. Mira el gasto militar mundial. Fíjense la diferencia. Mira Estados Unidos. Respecto a China, que es una barbaridad también, pero miren la diferencia que hay ahí. Cómo se despega Estados Unidos, es una cosa exorbitante. El imperio, fíjate los recursos que gasta si no tiene guerra, ¿qué hace con eso? Claro. Tienen que crearla. Por eso te digo, el poderío bélico es por lo que invierten anualmente, estamos hablando de billones. Cuando está hablando ahí, son 277 mil millones de dólares en armamento, y después mirando de la distancia que tiene China, y después mucho más abajo Rusia, y aquí en el barrio, Brasil, el que encabeza la lista, después le sigue Colombia, en fin. Entonces, mira, Argentina y Venezuela, que están con medias crisis, también gastan gran parte de sus recursos en armamento, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, otro día se sienten más amenazados. Claro, otro día nos extendemos más en esta estadística para entender dónde va. Y los números. Exactamente.